Estoy aquí grabando un segundo video con el fin de poder suplir en alguna medida la imposibilidad de hacer clases presenciales sobre el curso de literatura clásica. Eh, Estoy acá en mi escritorio en casa, bien guardado, haciendo cuarentena. Como yo les contaba, eh, por mi historial clínico, soy un caso de riesgo. Así que en realidad, salvo necesidad, no trataré de estar en medio de multitudes. Hace años yo presenté un proyecto al fondo del libro que en su momento me aprobaron. Esto fue por la década del 90 del siglo pasado. Y entre las cosas que hice en aquella oportunidad fue dictar una conferencia que se titulaba De Nicanor Parra a François Villon. El título pretendía ser un poco provocativo porque normalmente cuando uno hace estos títulos de un autor a otro, el primer autor siempre es cronológicamente anterior al segundo. Pero yo lo que hice fue pensar en la cosa al revés, digamos, que Nicanor Parra estaba antes y que después de Nicanor Parra venía François Villon. En realidad era una manera un poco, no diré provocativa, pero un poco metafórica, si se quiere, para dar cuenta de un hecho que a mí me parece de extrema importancia. François Villon es como el primer gran, entre comillas, antipoeta occidental. Occidental, entiéndase, Europa y América Latina. Por lo pronto, digamos. En verdad, la palabra occidental alude hoy día a muchas cosas, pero pensemos para fines de entendimiento mutuo que Occidente por el momento es Europa y América, continente americano, es decir, no solo América Latina, continente americano. François Villon es un poeta del siglo XV. Se estima que nació en 1431, algunos dicen en 1432, y falleció, según lo que se sabe, en el año 1464. Es decir, su vida habría sido de 32 o 33 años, a lo más. En vida no se publicaron al parecer poemas suyos, dado que la reunión de sus obras aparece publicada por primera vez en el año 1489, es decir, varios años después de su fallecimiento. Este señor era un clérigo, pero era un clérigo muy raro, porque en verdad era una mezcla de clérigo, forajido, afiche de prostituta, cliente de prostituta, si se quiere, estudiante eterno. Era un personaje, diríamos hoy, outsider, es decir, alguien que está fuera de las normas, que está fuera de las reglas. Su poesía, ¿por qué es tan importante? Primero porque es una poesía de tema moral, en muchos aspectos son reflexiones bien poderosas, bien pertinentes sobre el paso del tiempo, la fragilidad de la vida, sobre las vanidades del mundo cotidiano, de la vida cotidiana, y dichas además con un lenguaje extremadamente directo. En eso seguramente sigue de cerca la tradición latina. Y es tanto así que es una poesía que leída en los días de hoy suena como muy contemporánea. François Villon es un poeta que desde que se publicaron sus obras ha estado siempre vigente.
no se lee como un poeta de antaño, como una especie de realeza histórica, sino que se lee como un poeta que estuviera diciendo cosas muy, muy actuales. Eh, con un lenguaje, le decía yo, muy directo, un lenguaje eh, que no está atravesado por formalismos que encubran la realidad. Eh, es un poeta que tiene la capacidad de poder transportar a la poesía una experiencias vitales muy, muy poderosas. Eh, inaugura, podríamos decir así, la serie de los poetas malditos en el mundo de la literatura occidental, en particular de la poesía. El- el- los poetas modernos como Charles Baudelaire o Rimbaud, franceses también, o los poetas beatnik norteamericanos de los años 60, eh, son, podríamos decir así, algunos de los hijos históricos de este personaje, de este poeta, que por allá por el año 1440, 50, escribía sus baladas, eh, dando cuenta de experiencias genuinamente vividas, realmente vividas, o de preocupaciones que estaban lejos de ser eh, encuadradas dentro de patrones retóricos acomodados. Es decir, si hay algo que reconocer, a mi juicio, en la poesía de François Villon, es su extrema sinceridad, más allá del hecho de que mantenga patrones formales, digamos, en su escritura, como lo solían tener todos los poetas de la época. No era un tiempo del verso libre, hay que entender eso. Sin embargo, manteniendo esos formatos, es una poesía que enseña, es una poesía que obliga a pensar, que obliga a hacer consideraciones de tipo filosófico, de tipo moral. Por ejemplo, les voy a leer, aquí tengo un libro en papel, ustedes tienen una versión digital de François Villon, que se titula simplemente Poesía, ahí no se ve bien, la poesía, pero es una selección que hizo eh, Carlos Alvar, un editor español, seleccionador español, con una breve introducción. Eh, Le voy a leer, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de cómo es el tono de Villon, esta balada. Se llama Balada de las Contraverdades. No hay preocupación más que cuando se tiene hambre, ni servicio más que de enemigo, ni se saborea si no es un fardo de heno, ni gran vigilancia sino de hombre adormilado, ni clemencia sino de traición, ni seguridad sino de miedosos, ni lealtad sino del regenerado, ni más sensato que el enamorado. No hay engendramiento sino en los baños, ni buena fama sino de hombre afrentado, ni risa sino después de un puñetazo, ni prestigio sino tras negar las deudas, ni auténtico amor sino en la adulación, ni buen encuentro sino con los desgraciados, ni verdadero informe sino en la mentira, ni más sensato que el enamorado, ni reposo semejante a vivir en la preocupación, ni se puede hacer honor mayor que decir paz, ni vanagloria sino de falsos acuñadores, ni salud sino la de hombre abotargado, ni alta osadía sino la de cobardía, ni razón más que en el enfurecido, ni dulzura sino en la mujer aturdida, ni más sensato que el enamorado. ¿Queréis que os diga la verdad? No hay juego sino en la enfermedad, palabra verdadera sino en la tragedia, cobarde sino caballeroso, sonido horrible sino melodía, ni más sensato que el enamorado. El verso ni más sensato que el enamorado funciona como una suerte de estribillo con el que se va cerrando
cada una de las estrofas. Una de las técnicas que recurre con frecuencia François Villon es la técnica del contraste, de establecer antítesis, verdades antitéticas, de manera que genera una sensación de que las cosas de algún modo se tienen que entender al revés de lo que son o al revés de lo que se dice. Por ejemplo, no hay preocupación más que cuando se tiene hambre. Por un lado es una verdad, digamos, evidente de que el hambre es una preocupación primordial, todas las demás de alguna manera sobran. Pero también se dice que no hay buena fama sino del hombre afrentado, por ejemplo, como diciendo que solo se es famoso aquel que recibe una afrenta, es decir, aquel que de alguna manera es deshonrado, cuando en circunstancias de que al ser deshonrado se pierde precisamente la fama, pero la manera como Villon plantea el asunto es que al ser deshonrado entonces se adquiere fama porque así se hace conocido a la persona. Entonces, esos juegos de realidad, de poner las cosas un poco patas arriba, es muy propio de la poesía de François Villon. eh, y, y que deja, obliga a pensar las cosas con un ojo diferente, obliga a tener una mirada, vamos a decirlo así, heterogénea, discordante, si es que se me permite el adjetivo, sobre la realidad a la que el poema está aludiendo. François Villon escribió su propio epitafio. ¿Por qué tanta preocupación por el epitafio? François Villon fue un bandido y en una ocasión estuvo condenado a muerte por unas situaciones nada agradables que vivió. Fue condenado a muerte y luego perdonado a último momento. Esta cercanía con la muerte muy propia de la literatura medieval, en particular de la poesía, es un asunto que lo encontramos muy frecuentemente en la poesía medieval. Después de todo, los poetas medievales se encontraban con la muerte a cada rato. Las pestes, las guerras hacían de la Edad Media, el hambre también habría que agregar, la miseria, la enorme desigualdad, las enfermedades de todo tipo, hacían del mundo medieval un mundo sumamente inestable. Y una forma de conjurar esa inestabilidad era, bueno, construyendo un imaginario de la muerte, como si fuese una suerte de personaje que convive con los vivos. La Edad Media está llena de imágenes de muerte, la literatura está llena de personajes, de la muerte como personaje, la imagen del esqueleto con la guadaña, muy medieval, digamos, muy asociada además a la fragilidad de las cosas. Por eso tal vez los medievales hicieron suyo, digamos, por un lado hicieron suyo el tópico latino de Carpe Diem, que nosotros lo vimos, está en Horacio, porque claro, ante un mundo tan inestable, tan poco amable para la vida tranquila, el Carpe Diem venía a ser como una solución no solo poética, sino una solución moral. Aprovechar el día lo mejor que se puede, tomar lo mejor de lo que se tiene y conformarse en buena medida con eso, porque mañana es posible que ya no se esté en este mundo, ¿no? Hay que entender también que la Edad Media, como una forma de conjurar también esta inestabilidad, bueno, ponía
la figura de Cristo, la figura divina, digamos, como una figura central. Por eso también en la Edad Media el, eh, se pensaba que este mundo era como un valle de lágrimas, que había que sobrellevarlo dolorosamente y luego esperar, digamos, la recompensa en el más allá. Pero en este punto hay como una doble actitud, una actitud contraria una con otra, porque está por un lado eh, aquella mirada, aquella mirada sobre la vida que reclamaba una aceptación dolida del valle de lágrimas llamado mundo terrenal, y quien se podía vivir sufriendo en este mundo porque eso era una forma también de asegurar eh, la salvación. Es decir, había una promesa post-mortem de felicidad, de salvación, de modo que morir o vivir, digamos, con muchas preocupaciones, con muchas dificultades en este mundo, se compensaba con lo que iba a ocurrir más allá. Pero está la otra actitud, aquella que dice, no, este mundo es lo... no sé si este mundo es lo único que tenemos, pero por qué vivir de una manera triste? Por qué no disfrutar del momento? Y muchos medievales lo hacían. En cierta medida, la cultura medieval está con un pie en el Carpe Diem y con otro pie en el Valle de Lágrimas. Las dos cosas coexisten, subsisten y muy probablemente en las personas comunes y corrientes estas dos actitudes coexistían. En los periodos de Cuaresma, por decirlo así, se expresaba este sufrimiento, y en los periodos, en cambio, de carnaval, estaba la fiesta, el pasarlo bien, el eh, soltar, soltar las amarras de los controles sobre el cuerpo, sobre los instintos, sobre la sexualidad particularmente, y hacer de la embriaguez, de embriaguez literal y no literal, una práctica legítima en un momento de tiempo acotado. Pero como yo les decía en el video anterior, la, la Baja Edad Media se caracterizó por la emergencia de un grupo social llamado de los estudiantes, eh, que en realidad eran también clérigos, no eran necesariamente estudiantes laicos todos, pero que se comportaban de una manera que uno se sorprendería, digamos, que no tiene nada que ver con la idea de que sean clérigos dedicados a la contemplación en abadías que estaban en las partes altas, en las colinas altas, donde los monjes se recogían muy temprano, se levantaban muy temprano y rezaban y trabajaban. No, había también el mundo secular, el mundo laico, donde la, la vida cotidiana estaba llena de altibajos, y en ese mundo la embriaguez en sus distintas versiones era un elemento aceptado. Dice Villon en su epitafio, en el epitafio que él escribió: aquí yace y duerme en este solar quien fue muerto por el dardo de amor, un desdichado estudiante que se llamaba François Villon. Nunca tuvo un surco de tierra, lo dio todo, todos lo saben, mesa, caballetes, pan y cesto. Enamorados, decid estos versos por él. O sea, murió de amor, eso es lo que está diciendo. Se ve a sí mismo como un personaje que murió de amor. Hay hay unas baladas que son muy interesantes. La balada del ahorcado es muy famosa.
hay baladas de tipo religioso, para rogar a Nuestra Señora. Balada de los señores de antaño, por ejemplo, que es eh, una balada que toca el tema de qué se hicieron los grandes, qué pasó con ellos. Es un tema que en la Edad Media también aparecía recurrente, preguntarse por la vanidad del mundo o, 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 o plantearse ante el mundo como una feria de vanidades que, dado que la muerte finalmente se impone de manera irreversible y no importa si son ricos, si son pobres, a todos los lleva. Esta idea que también la encontramos en la poesía española, particularmente en Jorge Manrique, aunque con un tono mucho más religioso, si se quiere, mucho más ajustado también a la ortodoxia eclesiástica, pero el tema es el mismo. Cuando dice Manrique, ¿qué se hicieron los grandes soberbios del Estado? O sea, ¿dónde están los grandes príncipes? Aquellos que parecían tener todo el poder en su momento. ¿Y ahora qué son? Nada. Sombras, tierra, se han convertido en ceniza. Hay otra balada que me gustaría compartir con ustedes como una forma de entusiasmarnos con la lectura de François Villon, gran poeta, que dice: balada de las cosas sin importancia. Reconozco sin dificultad las moscas en la leche. Reconozco al hombre por el vestido. Reconozco el buen tiempo y el malo. Reconozco la manzana en el manzano. Reconozco el árbol al ver la resina. Conozco cuándo es todo igual. Conozco quién trabaja o descansa. Conozco todo excepto a mí mismo. Reconozco el jubón por el cuello. Reconozco al monje por el hábito. Reconozco al señor por el vasallo. Reconozco por el velo a la monja. Reconozco cuando un tramposo habla en su jerga. Reconozco al loco alimentado de nata. Reconozco el vino por el tonel. Conozco todo excepto a mí mismo. Conozco al caballo y a la mula. Conozco su carga y su fardo. Conozco a Beatriz y a Isabelita. Conozco la ficha que se cuenta y suma. Reconozco la visión y el sueño. Conozco el pecado de los bohemios. Conozco el poder de Roma. Conozco todo excepto a mí mismo. Príncipe, en definitiva, lo conozco todo. Conozco a los de buen olor y a los pálidos. Conozco a la muerte que todo lo consume. Conozco todo excepto a mí mismo. En la última parte de esta pequeña nota, quisiera decir que François Villon es un poeta desafiante. Desafiante porque como yo les decía, obliga a meditar sobre las cotidianidades del mundo. Esta balada de las cosas sin importancia es en realidad una suerte de ironía, porque claro, todo lo que menciona parece sin importancia al lado del hecho de que hay un misterio insondable que es el conocerse a sí mismo. Y eso no es una invención de François Villon, por supuesto. Se nota que François Villon, conocedor de la cultura grecolatina, está haciéndole un ojito, una seña, un guiño a Sócrates cuando solicitaba que el principio de la sabiduría, decía él, empieza por, primero, no reconocer que no se sabe nada y reconocer la ignorancia, y segundo, conocerse a sí mismo, que es el conocimiento más difícil que se pueda tener según lo que dice
Miguel de Cervantes en el Quijote. Además, o sea, el tema del conocimiento al sí mismo es un asunto que los antiguos griegos, los romanos y luego los escritores medievales tenían mucha conciencia de que se trataba de un misterio muy difícil, una suerte de enigma, que cada uno de nosotros es un enigma en última instancia. Es más fácil conocer lo que está fuera de la subjetividad que conocer la subjetividad misma o conocerse a sí mismo. Estoy a ver si encuentro la balada de hay la balada de Margot la Gorda, por ejemplo, o a veces se traduce también como la Gorda Margot. Dice: si amo y sirvo a mi señora de buen corazón, ¿me tendréis por vil o tonto? Ella tiene en sí virtudes para un gusto sutil, por su amor ciño escudo y daga. Cuando vienen gentes corro y tomo una jarra y me voy discretamente sin hacer gran ruido, les sirvo agua, queso, pan y fruta. Si pagan bien, les digo ben estat. Volved por aquí cuando estéis en celo, a este burdel donde trabajamos. Pero hay gran enfado cuando Margot va a acostarse sin dinero. No la puedo ver, mi corazón la odia a muerte. Tomo su vestido, su cinturón y su camisa y le juro que lo tendré en pago. A los lados se me agarra. Es el anticristo, grita y jura por la muerte de Jesucristo que no será así. Empuño entonces un trozo de lo que sea y sobre la nariz le dejo un escrito: en este burdel donde trabajamos. El poema es más largo, pero es la voz de un personaje que literalmente trabaja como cafiche, como chulo, ¿cierto?, de prostitutas. Y por un lado habla del amor que siente a Margot, pero siempre que Margot lleve dinero, porque si no lleva dinero entonces ya no la quiere. No es necesariamente un poema que hable de la experiencia personal del poeta, aunque quizás también lo era, pero sí habla del mundo prostibulario que al parecer ha sido básicamente del mismo modo a lo largo de todos los siglos. Entonces, esta imagen de alguien que convierte el amor en una mezcla de pasión instintiva y intereses, es lo que volvemos a encontrar en La Celestina, ¿cierto?, que es una obra, como ustedes saben, de 1498. De modo que, más allá de que no sabemos, más allá del hecho de que los autores de una obra y otra se hayan conocido o no, o se hayan leído o no, probablemente no, se trata de afinidades de sensibilidad, o como se llama también afinidades electivas, porque son temáticas que están presentes en un momento de la historia en distintos lugares del mundo. Así que, bueno, los invito a leer con mucho placer, ojalá, con mucho entusiasmo, la poesía de François Villon como un antecedente, no solo como un antecedente, sino que como un texto vigente que habla del mismo modo como hablaría la poesía de un Nicanor Parra o de un Loren Ferlinghetti o de cualquier otro poeta que escribe, digamos, con un lenguaje muy directo, sin pelos en la lengua, diríamos, y que obliga además a hacer una revisión, literalmente, volver a ver nuestro modo de comprender el mundo en la realidad cotidiana.